voy a pedir al equipo que nos grabe para saludar a otro gran amigo, otro gran periodista, otro gran escritor, al queridísimo Francisco Cruz, Francisco Paco Cruz, y bueno, pues hoy comparte conmigo esta molestia hacia los curas que quieren meter la sotana en la política. Querido Paco, te saludo con mucho gusto, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Toño, déjame acomodar bienes porque estoy a la mitad, creo que ahí ya estoy más o menos. Muy bien, Toño, ¿cómo estás? Fin de semana. Le digo a Ceci Vega, siempre estoy contento los fines de semana porque hoy me voy a mi pueblo y regreso hasta lunes en la mañana, Toño, pero tienes razón, vamos a hablar de cosas interesantes. La idea de mi pueblo es solamente anecdótica, y es parte de lo que hago cada fin de semana, pero ¿cuánto va a influir la Iglesia Católica en las elecciones? Mira, ahora hablamos de eso, pero te voy a dar dos ejemplos. La Iglesia Católica en los últimos 2 años ha tenido dos grandes fracasos. Dos, a pesar de que echó toda, como dicen en mi pueblo, toda la carne al asador, todos los gobiernos eclesiásticos del Estado de México se volcaron para apoyar a Alejandra del Moral Vela, la apoyaron, había arengas desde el púlpito, los obispos, todos los obispos hacían campaña a favor de Alejandra del Moral. Lo mismo pasó en el estado de Hidalgo. Todos los obispos volcaron su apoyo por Carolina Villano Austria, descendiente de los mayores caciques de Hidalgo, asesinos, todo, y le volcaron la Iglesia Católica en esos dos estados, volcó todo el apoyo para los candidatos del PRIAN, lo volcaron. ¿Y qué pasó en los dos estados? En los dos perdió violentamente. La ayuda de la iglesia, la ayuda fue insuficiente, la ayuda divina nunca llegó a Carolina Villano, la ayuda divina nunca llegó a Alejandra del Moral Vela. Hoy estamos en unas elecciones o en un proceso electoral presidencial. La cuestión es, Toño, ¿va a llegar la ayuda divina? Ahora platicamos, pero gusto saludarte en viernes, Toño. Pues yo espero que no, yo espero que no llegue la ayuda divina. Yo veo que pues estamos más bien del lado correcto de la historia, querido Paco. Y efectivamente, qué bueno que lo mencionas, exactamente ahí metieron la sotana, pero bueno, hasta dentro de las casillas, en sus homilías, en sus planteamientos públicos, muchos sacerdotes y muchos clérigos, muchos altos jerarcas de la Iglesia Católica, tanto en la elección del Estado de México como en la de Hidalgo. Antes de ir a este tema y elaborarlo un poco más, querido Paco, quiero comentarle a usted que nos manda un superchat Susana Pérez de $10. Dice, hola, saludos desde New York City. ¿Alguien sabe qué manifestación hay en las carreteras México-Puebla? Mi papá tiene cita y no va a poder llegar. ¿Alguien sabe lo que pasa? Saludos, SOS. Bueno, pues ya nos la está escuchando a Susana Pérez, el jefe de información, don Mario Toledo, así que en cualquier momento, bueno, estaremos ahí informándole qué es lo que está pasando ahí en la carretera México-Puebla, qué manifestación hay. También Estela Santiago nos manda $20. Hace una referencia a lo que nos planteaba el queridísimo Ricardo Sevilla de cómo es que todos cambian de pensamiento. Y yo soy el ejemplo. Si todos cambiamos de opinión, antes yo pensaba que Jorge Ramos era honesto y mira, me equivoqué, sí se equivocó, Estela. Yo también me equivoqué con muchas otras cosas. Yo creo que me sirvió muchísimo acercarme a ciertas ideas, a ciertas teorías y tal vez ponerme del lado correcto de la historia. Ahora sí, le pido al equipo que nos grabe para pues elaborar un poco más sobre esto, querido Paco, cómo es que históricamente y desafortunadamente la religión, deja tú la iglesia católica, la religión en lo general, las creencias de las personas han sido utilizadas con fines políticos. Ocurre desde la creación de la política per se, ¿no? La práctica de la política per se en la Grecia antigua es una de las razones por las cuales estarían obligando a Sócrates a tomar la cicuta, porque según ellos estaba mal aconsejando a los jóvenes y envenenando sus mentes con que solamente podría haber alguna deidad cuando ellos eran una sociedad politeísta. Y ya a lo largo de la historia del mundo, pues nos hemos enfrentado a serios conflictos
humanos, serios conflictos bélicos debido a las religiones de las creencias. Por eso es que es tan interesante, tan llamativo, tan noble que haya sido un indígena de la Sierra de Oaxaca quien consiguiera a mitades del siglo XIX hacer algo que nadie había hecho en todo el mundo y que no se consiguió hasta ya muy avanzado el siglo XX en muchos otros países, y que no se ha conseguido en otros países, separar a la iglesia del Estado. Desafortunadamente, a pesar de que en el papel y en las instituciones la iglesia tiene que estar separada del Estado, esos curas nunca se fueron, siguieron metiendo la sotana en la política. Y hoy tenemos el caso de alguien pues así de despreciable como lo es el cardenal Juan Sandoval Íñiguez. Tú nos vas a hablar más al respecto, pero famoso por sus comentarios infames, por sus comentarios cínicos, y que ahora, bueno, pues hace un llamado a no votar por Claudia Sheinbaum, que porque nos va a llegar el comunismo a México. Fue minimizada por López Obrador y hasta en un tono de burla. ¿Qué opinas de esto, querido Paco? Mira, Toño, el presidente tiene razón y mucha te voy a explicar por qué. La cuestión que la gente se alarma, yo mismo a veces lo digo, la iglesia está haciendo campaña desde el púlpito, llama a votar abiertamente por el PAN, ¿sí? No llamaría a votar por el PRI, en algunos casos sí, por ejemplo, el Estado de México, siempre hemos tenido una iglesia priista, pero hablando en general, llama a votar por el PAN. ¿Cuánto va a influir? Mira, va a influir poco. La Iglesia Católica en este país, no la religión, la Iglesia Católica en concreto, tiene problemas gravísimos, gravísimos hace por lo menos a partir de los 80, tiene problemas gravísimos. En los últimos 10 años, el porcentaje de la población que dejó de ser católica ha sido grandísimo. Se supone que hace por lo menos, hace 10 años, el 82.7% de la población total del país, y hablo total porque recuerda que en este país éramos católicos solo por nacimiento. Sí, ya te llevaban a bautizar y ya eras católico. Entonces, pero en los últimos 10 años se supone que éramos 82.7. Hoy el porcentaje es de 76%. Ha perdido más de 5 puntos porcentuales. Eso es altísimo, altísimo. Hay una drástica caída superior al 5% de feligreses, derivado de qué? De fallas en todo. La iglesia falla en todo. Hay corrupción abierta, hay protección abierta a pederastas. Recuerda, en los 80, después de la llegada de Carlos Salinas, cuando se reconoce a la iglesia como tal, y hay acercamientos con el Vaticano y después termina ya por normalizarse relaciones políticas, diplomáticas, esa iglesia, de la mano de Monseñor Jerónimo o Girolamo Prigione, aplastó a la iglesia que tenía cierta credibilidad dentro de la iglesia, ¿sí? La teología de la liberación, que era una iglesia muy cercana a la gente, muy cercana en muchas comunidades, era una iglesia que luchaba por los pobres, la aplastaron. Así que ha ido perdiendo paulatinamente credibilidad, ha tenido un desgaste moral brutal, ¿sí? El mal ejemplo de muchos curas, tú decías Juan Sandoval Íñiguez, pero tenemos, recuerda, Monseñor Arturo Rivera Carrera, un protector de pederastas, ¿sí? Sí. Desde la fe, han acabado con la fe, han acabado o están aplastando al catolicismo y la renovación de la fe de muchos mexicanos ha pasado a otras religiones, algunas de ellas a primas, hermanas de la católica, pero algunos han pasado al ateísmo, a no creer en nada, ¿sí? Prevalece una práctica religiosa, pero ya es insuficiente. La Iglesia Católica no tiene cercanía con la gente. La gente puede ir a misa, pero ¿cuántas veces cumple la gente con todo lo que se dice en la misa o en sus oficios? En nada, casi, en nada. Saliendo de eso, eres otra cosa. Así que de pronto somos católicos. No soy católico, soy ateo, pero hablo en general. De pronto somos católicos por costumbre,
porque así nos bautizamos, pero no tenemos elementos formativos profundos religiosos que nos lleven a creer en curas o en una iglesia que ha sido protectora de pederastas, protectora de curas criminales y que están ahí y que se ha convertido en una iglesia de los poderosos. Hay que ver, hay obispos, hay cardenales que viven como príncipes de la iglesia. Así que la sociedad mexicana está cada día más indiferente o hay abierto rechazo a cualquier idea de trascendencia religiosa. Incluso el número de curas ha bajado, tienen severos problemas. Así, ¿cuántas personas, mira, no van, por ejemplo, a misa y cuando un cura predica de política o hace llamados políticos o arengas políticas, lo graba y lo vemos nosotros ahora con las redes, por ejemplo, y ha dejado la Grey Católica, mira, de acuerdo con información del INEGI, por ejemplo, el número de cristianos evangélicos, por ejemplo, pasó del 7.5% de la población en esos 10 años a 11.5%, que en personas significa que la iglesia cristiana evangélica pasó de 10 millones a poco más de 15 millones. Esa es una pérdida para los católicos. Así que y luego tienes que a grupos evangélicos, pentecostales, que han crecido en números, ¿sí? Iglesias que nos llegaron de Estados Unidos. Así que hay elementos que tenemos que destacar ahora que hay elecciones, que estamos en un proceso electoral. Cuando hay llamados abiertos como los de Juan Sandoval Íñiguez, pues bueno, mira, por ejemplo, tenemos el gobierno católico de Guanajuato, que abarca algún otro estado, están llamando a votar por el PAN abiertamente contra Claudia Sheinbaum. ¿Cuánto van a impactar? Bueno, pues ya hemos visto las tendencias en las encuestas, nada, ¿por qué? Primero, porque la iglesia ha perdido, ya te decía, ha perdido liderazgo moral y religioso entre los mexicanos. Segundo, porque están apoyando o han apoyado a políticos que han depredado este país y que cuando hablan con la Biblia en la mano, en realidad te están diciendo otra cosa. Así que las estadísticas cambian por año en un país en el que el catolicismo enfrenta cada día una fuga de creyentes porque hay incredulidad. Yo te decía, el número de ateos en este país ha aumentado en 10 años, lo veían las estadísticas del INEGI, por ejemplo, 100%. Es decir, eso es brutal. Para la Iglesia Católica debía ser brutal. La falta de la Iglesia no tiene cercanía. Mira cuántas veces vemos, yo soy ateo, pero si me invitan a una boda, si me invitan a un bautizo, voy. Sí, voy. ¿Por qué? Porque son mis amigos y soy muy respetuoso de las creencias de cada quien. Pero ¿cuántas veces vemos que no hay una cercanía, que no hay nada que identifique o nada de identidad del cura, no solo con los obispos y los cardenales, como Juan Sandoval Íñiguez, que se sienten Dios, nada, porque están allá lejos de la gente. Los mismos curas en los pueblos no tienen la respuesta que necesitan. Así que cuando la iglesia entra al terreno político, es brutal porque no le hacen caso. ¿Cuántos escándalos hemos tenido? Perdón, ¿cuántos escándalos, Toño, hemos tenido desde hace poco más de 30 años de narcolimosnas? ¿Cuántos curas en este país no reciben dinero del narco? Y la iglesia protege a los narcotraficantes. Así que, ¿cuándo van a encontrar los católicos mexicanos guía en esos curas que se han inclinado por proteger a criminales o a delincuentes del crimen organizado, que se han dedicado a proteger a pederastas, que se han dedicado a destruir a la iglesia, que alguna vez tuvo mucha cercanía con la población, la teología de la liberación? Así que no hay entre los curas en general, curas, obispos, arzobispos, cardenales, no hay una autoridad moral para hablar de política, de tal forma que la gente va a misa o a los servicios que tengan
y en realidad escucha a algunas cosas que le interesan, pero de política no entiende nada, no le hacen caso a los curas. Te digo, yo te daba, por eso quise entrar con los ejemplos del Estado de México, porque me tocó vivirlo. Los obispos, los dos gobiernos de la Iglesia Católica en el Estado de México estaban volcados para apoyar a la candidata del PRI, Alejandra del Moral Vela. Lo mismo en Hidalgo, los gobiernos de la Iglesia estaban volcados en apoyo a Carolina Villano. ¿Y qué pasó? Los dos perdieron. Entonces, ¿qué va a pasar ahora que están llamando a votar contra Claudia Sheinbaum? Sheinbaum Pardo, no les van a hacer caso. ¿Por qué? Porque no hay una cercanía, no tienen liderazgo pastoral. Hay mucho más acercamiento. Las iglesias otras tienen más, los pastores, por ejemplo, tienen más cercanía con sus feligreses, les resuelven dudas mucho más rápido, en forma más efectiva. Así que la religión católica está en severos problemas, y los llamados a votar contra Claudia Sheinbaum Pardo, contra los candidatos de Morena, creo que va a caer en un vacío. Seguramente sí hay un voto duro, pero ese es el voto duro que ya tienen el PAN, que tienen el PRI, el PRD. Después de ahí no va a pasar nada, Toño. ¿Por qué? Porque no tienen, por ejemplo, una candidata que haya presentado algún proyecto real, fuera de sus gracejadas, fuera de que la veamos escupir chicles en la mano de una de sus asistentes, que la veamos pegar chicles, o que esté haciendo bromas, pero no hay un proyecto. Entonces, ¿cómo le van a hacer caso? No le van a hacer caso. Tienen a candidatos que están insertos en la corrupción, la misma Xochitl Gálvez. Así que, ¿a qué acudes a misa? ¿Hacerle caso a las arengas políticas de los curas, de los obispos, a los obispos, o de personajes como Juan Sandoval Íñiguez, que son como, los ve la gente como los curas del diablo? Así que son católicos porque se los inculcaron desde niños, desde bebés prácticamente, les empiezan a meter todo, pero estos curas son como, en mi pueblo les dicen los curas del diablo, y no es que no sean católicos, es que simplemente no creen en ellos, ¿sí? Así que hay que ver cómo el ateísmo está subiendo, otras religiones. Así que hay factores como estos, y yo te decía, lo de la protección a los narcos es gravísimo y violentísimo. Así que cuando le van a hacer caso a personajes como Juan Sandoval Íñiguez, por más monseñores o excelentísimos señores que sean, pues no les van a hacer caso. Te digo, sí, hay un sector duro que le va a hacer caso, pero ellos ya son votantes del PRI o del PAN o del PRD, que son dos o tres, pero el grueso de la población no puede ir con ellos, no los puede acompañar, porque los ve como parte de la corrupción. Son príncipes que viven como tales o quieren vivir como tales a costa del poder. Los escándalos de corrupción de la iglesia son abiertos, son históricos. Entonces, ¿cuándo le van a hacer caso? Y yo estoy convencido de que en este proceso electoral general va a pasar lo mismo que pasó en el Estado de México, que es un pueblo muy católico, o lo mismo que pasó en Hidalgo. Y mira, aquí hablamos de religiones históricas, pero tenemos, por ejemplo, también los cultos populares. Los cultos populares que han crecido mucho más, ¿sí? La Santa Muerte, el que tú quieras, han crecido cualquier cantidad, Valverde, el que tú quieras, han crecido. Y así que la Iglesia Católica, si tuviera tanta influencia, pues no se iría, pero no la tiene, porque no tiene un trabajo pastoral serio, fuerte, y porque tiene un acercamiento de protección hacia la corrupción, hacia la criminalidad. Así que yo espero, pues van a subir de tono sus llamados. Mira, ya hay en la iglesia de Querétaro, la iglesia del Bajío en Guanajuato, hay llamados abiertos, pero es una iglesia muy burocratizada, Toño. Es una iglesia sin cercanía, que no, en términos morales, en términos religiosos, no atiende a las necesidades específicas de mucha gente. Así que si no atiende para lo que se supone que sirve, entonces no va a atender para nada. Pero claro, la gente no se va por otras razones de la iglesia, no se va por eso, pero mucha gente se está yendo. Así que hay elementos para fundamentar de que la Iglesia Católica
va a arreciar, va a reforzar sus llamados a no votar o a votar por el PAN, por el PRI, pero no va a influir, Toño. Eso creo que ya hay muchos elementos, pero yo te daba los de Hidalgo y del Estado de México. Eso lo debemos tomar en cuenta para las elecciones del próximo domingo 2 de junio. Por eso es que yo no estaría tan de acuerdo con el presidente López Obrador en minimizarlo. Yo sé lo que me dices tú, querido Paco, que en estos momentos hay un evidente rechazo de la gente, y siempre ha sido así, ¿no? También desde niño, pues no siempre me tomaba muy en serio. Yo creo que más bien la mayoría de las veces no me tomaba muy en serio las homilías que escuchaba los domingos. Hoy a lo mejor lo hago porque asisto a una iglesia muy progresista. Para mí esto es una circunstancia verdaderamente llamativa. Aquí en Estados Unidos una iglesia católica que es absolutamente progresista y bueno, muy al estilo el padre Alejandro Solalinde, pero tienes toda la razón, la gente no es estúpida, la gente no se va con lo que le dice el sacerdote. Sin embargo, si hay uno que otro por ahí que a lo mejor pues hará o dirá todo lo que le pida el padrecito. De hecho, para cerrar te quiero preguntar sobre una cosa y le pido al equipo que nos grabe. Al cardenal Juan Sandoval Íñiguez se le ha relacionado mucho al yunque. Y el yunque, según han explicado compañeros de Contralínea, ahora te digo quién fue el periodista que nos lo dijo hace algún tiempo, nos han explicado que, bueno, pues ha crecido, tú también nos lo has dicho, ¿no? Como una organización muy parecida al Ku Klux Klan, que se desarrolla en cuanto a su entrenamiento en la Sierra de Guanajuato, en la que se creen ellos caballeros de la fe, que están dispuestos a hacer cualquier tipo de circunstancia para evitar que lleguen estructuras como las que representa Andrés Manuel López Obrador o Claudia Sheinbaum. Entiendo perfectamente que la Iglesia Católica ha perdido mucha credibilidad y que mucha gente al escuchar a Sandoval Íñiguez va a decir, ay, este cuate otra vez con sus cosas, ¿cómo es posible que hayan revivido la momia una vez más? ¿No? Pero, ¿qué hay de esos que siguen a la Iglesia Católica ciegamente? ¿Qué hay de ese yunque? ¿Qué hay esas personas a disposición de la Iglesia que pues están ahí listos y preparados para cualquier cosa, como lo plantean en el yunque, con tal de seguir lo que les dicen personajes como Sandoval Íñiguez? Mira, Toño, es bien interesante eso que platicas. Los va a ver. O sea, esos grupos llamados los grupos secretos ultraliberales, ultraneoconservadores de la Iglesia Católica que son violentos por naturaleza, los va a ver. Tienen un problema, que ya tuvieron su oportunidad, ya gobernaron. ¿Recuerdas quiénes llevaron a la presidencia de la República a Vicente Fox Quesada? El Yunque. El Yunque era abiertamente parte del gobierno de Vicente Fox Quesada. El hombre más fuerte de Vicente Fox Quesada era el Yunque. Y allí lo teníamos. Ellos coordinaron la llegada, tuvieron un problema en el Yunque, considerada la última secta secreta política de extrema derecha paramilitar y ultracatólica, fundada en el siglo XX y cuya tarea es defender el reino de Dios de amenazas anticatólicas, pero hacerlo desde la presidencia de la República. ¿Sí? El presidente o la presidenta de la República serían una especie de defensores y garantes de ese poder de la ultraderecha católica que tiene todos los dineros del mundo, que reclama y reivindica la supremacía política, económica y financiera de estos grupos para lanzar el reino de reinos para la Iglesia Católica, es decir, en este caso la presidencia de la República, y convertir la fe en oro y control, significado verdadero del poder del tesoro nacional. Tienen un problema, Toño, ya lo vivieron, ya lo tuvieron, pero no supieron qué hacer. Después de Vicente Fox, su siguiente producto terminado para conservar ese poder era Marta Sagún Jiménez. El problema es que se decepcionaron en 2 años de Marta Sagún Jiménez porque le salió más ambiciosa de lo que pensaban y los dejó fuera, y los dineros los acaparó ella, los acapararon a sus hijos, los acaparó Fox. Entonces se decepcionaron y de pronto no tuvieron a quién formar. Su siguiente proyecto fue
Margarita Estel Zavala Gómez del Campo, que es una de las principales financistas de apoyo a esos grupos de extrema derecha, ultraconservadores, pero otra vez también les falló. Es decir, no necesariamente quiere decir que van a regresar de inmediato al poder, lo tuvieron, pero fracasaron porque Fox, primero, era un burro, y lo digo con mucho respeto para los jumentos que nunca nos han hecho nada y que son animales muy inteligentes. Fox era un burro, así que no les funcionó, y luego tuvieron otro problema, que otros grupos de derecha, es decir, no la derecha ni la extrema derecha son grupos homogéneos, son muchos grupos. Se les adelantó otro grupo que llevó a Felipe Calderón a la presidencia de la República, y después de Felipe Calderón se les adelantó otro grupo, el de Emilio Azcarra Gallán, y ellos llevaron al poder a Enrique Peña Nieto. Así que la extrema derecha, grupos secretos de la iglesia como el Yunque, están perdidos en este momento, no saben a dónde ir, no tienen. Mira, yo te decía, por ejemplo, en el gobierno de Vicente Fox, ¿quiénes eran los representantes del Yunque? José Carlos María Bascal Carranza, ¿sí? El empresario político Ramón Muñoz Gutiérrez, él era el funcionario con más poder en el gobierno de Vicente Fox. Ramón Muñoz Correa era el funcionario poderoso, pero también el secretario del Trabajo, Francisco Salazar Sáenz, Luis Felipe Bravo Mena, que ocupó la presidencia del PAN, luego la Embajada de México, y terminó como secretario particular de Felipe Calderón. Sí, ya tuvieron la extrema derecha, los grupos violentos, ultraconservadores, ultraliberales, ya tuvieron a su ejército controlando el tesoro de la República, es decir, las arcas nacionales. Su problema es que no supieron aprovecharlo, no pudieron, cometieron el error de muchos partidos políticos, no formar a políticos que verdaderamente los pudieran representar, los pudieran acompañar y pudieran conservar el poder. Ese ha sido, es decir, la virtud que tuvo el PRI dentro de todo lo que les criticamos, es que pudo formar personajes, o los tuvo, controlando el sistema como tú quieras, los tuvo. Así pasó desde Miguel Alemán hasta Ernesto Zedillo Ponce de León. Después perdieron el control porque llegaron políticos que no entendían lo que estaba pasando, que no entendían nada, y terminaron por prender la presidencia de la República. ¿Quién? Con los grupos de extrema derecha, los ultraconservadores violentos o grupos secretos de la Iglesia Católica. No supieron, pero también estos grupos, cuando llegaron, no entendieron que si el PRI conservó el poder es porque tenía sus propias filas, porque tenía suficiente material para echar mano, bueno o malo. Lo podemos criticar, yo tengo varios libros sobre ellos, pero entendían cómo funcionaba el sistema. Cuando no entendieron, cuando llegó Miguel de la Madrid, cuando llegó Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, se perdieron. ¿Y qué pasó? Perdieron el poder. Cuando llegó el PAN, ¿qué pasó con estos grupos ultraconservadores como el Yunque, violentos? ¿Qué pasó? No supieron formar personal, no supieron formar personajes, y luego le salieron como Marta Sagún Jiménez, se equivocaron con ella, o luego Margarita Sagún. ¿Qué pasó con Margarita Zavala Gómez del Campo? ¿Qué pasó con Margarita? Pues que es una mujer, por ejemplo, que no puede dar una idea de corrido, que no tiene idea dónde está parada, y que salieron más ambiciosos que los mismos personajes de la ultra extrema derecha. Así que ahí están, Toño, agazapados, tienen dinero, sí, van a intervenir en las elecciones. Claro que sí, absolutamente. Hay grupos, por ejemplo, Bimbo, de los Servitje, pues ellos son parte de la extrema derecha, e intervienen ahí. Los de Coca-Cola, los Garza Lagüera Gonda, son parte de la extrema derecha. Van a influir. Pues es que su problema, Toño, es que no entienden no entienden los cambios de 2018 todavía, no entienden, así que no pudieron formar un político carismático, un político. Sí, Fox, con todos sus acotaciones y lo burro que es, pues era carismático, la verdad es que, y este país estaba necesitado de un cambio, así que
todo este país fue a votar ¿por quién? Por Vicente Fox Quesada. Ya después fue la decepción, se perdió el momento del cambio, pero en este momento, Toño, tenemos una sociedad muy politizada, tenemos una sociedad que entendió el cambio en 2017, 2018 y terminó yendo a votar por Andrés Manuel López Obrador en más de 31 millones de personas. Así que mientras la extrema derecha o la ultra derecha radical no entienda todo eso, no van a poder formar otro candidato presidencial como lo hicieron con Fox. Mientras los grupos de derecha, como Televisa, no entiendan que ya no estamos en tiempos de Peña Nieto, no van a formar otro. Así que, y mientras el PAN y el PRI no entiendan lo que pasó en 2018, que fue por una planadora que no los ha dejado respirar, creo que hay motivos en este momento nada más para llamar a votar, para decir a la gente, o mira, o regresamos a todo el pasado, o le seguimos a la cuarta transformación. Y ese es el camino, pero de nosotros, pero también es el trabajo de Claudia Sheinbaum Pardo, es el trabajo de Morena, es el trabajo de cada uno de ellos. Nosotros podemos dar los elementos de por qué sí o por qué no votar, de por qué entender el cambio, por qué podemos regresar al pasado, pero finalmente tú y yo nada más contamos un voto, Toño. La gente tiene que salir a votar, ya sabe lo que está pasando y tiene que entenderlo. Y deben entenderlo los candidatos a las 8 gubernaturas. La candidata al gobierno de la Ciudad de México tiene poco menos de 40 días para meterse a una campaña intensísima, intensa en la Ciudad de México. Así los gobernadores y cada uno de los distritos y de los municipios en este país, porque vamos a tener elecciones generales, más de 20,000 cargos, tiene que meterse a hacer campaña en serio. En Morena, hablo de Morena, PT, Partido Verde, mantener el poder es complicadísimo. El presidente López Obrador, Morena, ya tuvieron una virtud, formaron un grupo de políticos, o les llegaron, pero se formaron en Morena, como Claudia Sheinbaum Pardo. Ahora les corresponde formar otra generación para después de Claudia. Y todos los partidos así son, Toño. Entonces, ¿qué va a pasar a las elecciones? Yo confío en que salgamos a votar y mantengamos, con todos los problemas que tenemos, mantengamos después del 2 de junio los cambios que tenemos, pero esto no nos corresponde a nosotros, sino a quienes son candidatos a gobernadores, candidatos a la jefatura de gobierno. Clara Brugada tiene que acelerar y hacer una campaña durísima. Los 300 candidatos a diputados, no hablo de 500 porque recuerda, son 300 de mayoría relativa, los otros son de representación proporcional, hagan una campaña, van a llegar. Lo mismo en el Senado, siempre hablo de 64 porque solo son 64 de mayoría, los otros son unos de minoría, de primera minoría, los otros de representación proporcional, pero ellos tienen que hacer campaña fuerte. Nosotros damos los elementos, decimos, aquí están todos los elementos, pero el cambio o reforzar el segundo piso de la 4T, pues es de todos, Toño. Así que yo por eso no veo tanto peligro en este momento en la extrema derecha, Toño, porque perdieron su oportunidad en 2000, llegaron a la presidencia, sí, pero después desperdiciaron 6 años, increíblemente, les pasó una planadora que de otro grupo de derecha que venía apoyando a Felipe Calderón y que estaba inserto en el INE, en el IFE todavía, en el IFE, en otras instancias, y pasaron, y luego les pasó otra planadora de otro grupo de derecha, que te digo es el de Televisa, que desde 2005, cuando llegó a la presidencia Peña, en 2012, Televisa empezó en 2005 a preparar la llegada de Enrique Peña Nieto. Es decir, no es que en un día lo vayan a preparar, en unos meses, necesitan años para preparar un candidato, una candidata, para mantener el poder, pero por mucho tiempo, Toño. Sí, ahora que lo explicas con esta claridad, la verdad es que muchos de nosotros podemos respirar un poco más tranquilos sin confiarnos, pensando en que tenemos que salir a votar, en que tenemos que seguir enfrentándonos a los catorrazos y a esos curas que intentan meter su sotana en la política. Y querido Paco, pues no me queda más que agradecerte y pedirte que por favor nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo, además de desearte un muy feliz fin de semana, ahora que pues vas a vacacionártela y bueno, a pasártela bien, como lo haces todos los fines de semana en tu pueblo, como dices tú. Toño, pues yo te agradezco mucho, les dejo un abrazo a ti, a Ceci, a don David, a todos ahí en el estudio, Toño. Les dejo un abrazo de fin de semana, pásenla bien, ya yo sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y nos vemos el lunes, Toño, muchas gracias, como siempre, pásenla bien.
Gracias a ti, querido amigo. Ahí tiene usted al escritor y periodista Francisco Paco Cruz, aquí en Sin Censura. Un abrazo.